Buenas noches, a mí me corresponde la exposición de los capítulos del 9 al 13. Capítulo 9. Administración de la empresa. De manera general, la administración se aplica a cualquier actividad que se realice en la vida diaria, ya sea laboral o personal, de manera informal o metódica. Historia de la administración. La administración surgió a finales del siglo XIX, establecida por quien se considera el padre de la administración científica, Frederick Taylor. En ese entonces, cada persona ejecutaba sus actividades de acuerdo con su experiencia, aptitudes y actitudes. Se considera que a partir de los estudios de Taylor inició la administración científica, ya que se incluyó a la administración de la producción, análisis basados en números, tiempos y movimientos, especialización del trabajo, estandarización de actividades y pago a destajo. Después de las aportaciones realizadas por Taylor, apareció un nuevo grupo de pensadores encabezados por el francés Henri Fayol, quien es considerado el padre de la administración moderna. Entre las principales aportaciones de Taylor destacan 4 principios, que serían planeación, que es tener un método de trabajo de la empresa, nada empírico; la ejecución, asignar o delegar funciones; el control, como controlar el trabajo en la empresa para que sea más productivo; la preparación, seleccionar a los mejores trabajadores. El proceso administrativo. Este consta de 4 pasos fundamentales, aunque algunos autores manejan algunos más. Estos pasos son aplicables a cualquier proyecto, actividad o tarea que se requiera dentro de una empresa o en la vida diaria. La planeación. En esta etapa del proceso administrativo normalmente se divide en planeación estratégica, la cual establece los objetivos a largo plazo de la empresa, y la planeación táctica, que define los objetivos anuales y mensuales. Normalmente las compañías de gran tamaño planean sus objetivos cubriendo 4 aspectos principales: accionistas, clientes, recursos humanos y responsabilidad social. Los objetivos como parte de la planeación de la empresa. Para que la planeación sea exitosa, debe establecerse objetivos que cumplan con ser claros, medibles, alcanzables y retadores. Entonces tenemos que la organización es cómo se distribuirá el trabajo y los recursos dentro de las diferentes áreas que conforman la empresa. La ejecución, como su nombre lo indica, es simplemente ejecutar lo que se ha planeado y organizado. El control es la última fase del proceso administrativo y se enfoca al aseguramiento de los resultados. Para lograr un buen control hay 4 elementos principales y todos están apoyados por la comunicación: revisión de los planes, datos numéricos disponibles, acciones correctivas, seguimiento. El control también se refiere en gran medida a lo que es la eficiencia y la eficacia. En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos, cuántos recursos se requieren para lograr un objetivo, y la eficacia se enfoca en el resultado. Liderazgo. El líder es en esencia la persona capaz de influir en los pensamientos, palabras y actos de otra persona sin el uso de la fuerza. Para cada estilo de liderazgo se aplican las siguientes variables: a quién se enfoca, cómo lleva el proceso administrativo, cómo ve a sus colaboradores, cómo ejerce su poder en su equipo. Enseguida se analizan distintos estilos de liderazgo: el líder autocrático, que se enfoca en el líder participativo, que se enfoca en el equipo y sus colaboradores; el líder liberal, que se enfoca en el equipo. Características de un líder: debe estar enfocado en servir a sus colaboradores, tiene escucha efectiva, tiene conocimiento y lo comparte, es innovador, sabe dar y recibir retroalimentación, dice lo que piensa y hace lo que dice, no impone, convierte los problemas y los cambios en oportunidades y tiene sentido del humor. Un administrador y un líder. Ambos tienen características diferentes, pero se complementan uno al otro. La creatividad y la visión estratégica. Estos 2 temas involucran la capacidad de ver el futuro de una manera clara y cómo se traducen esos conceptos o ideales en acciones concretas a lo largo de toda la empresa. La creatividad permite, a través de
de la mente, generar ideas y pensamientos de cómo nos gustaría que fuera algo y qué se puede hacer para lograrlo. La visión estratégica permite ver el futuro a largo plazo, es decir, cómo se ve en la empresa, el área o la vida de una persona en los próximos 5 o 10 años. Ética en los negocios. La ética es un tema apasionante y a la vez complicado, pues involucra creencias, costumbres, sentimientos, además de pros y contras. A veces se mezcla con la moral y esto la hace aún más interesante, ya que incluye el aspecto social. Recuerde que la función de las empresas es satisfacer alguna necesidad de la sociedad y estas necesidades están basadas en aspectos positivos o negativos. Esto explica por qué surge la ética de los negocios. En resumen, la ética de la empresa debe ser transmitida a los empleados en todos los niveles. Una excelente comunicación sobre los valores de la organización, los beneficios de ajustar la conducta a esos valores y las consecuencias en caso de no cumplirlos. Reforzarán en los empleados los actos buenos y malos para la empresa. Capítulo 10. La planeación y las decisiones de inversión. En la planeación se establecen muchísimas determinaciones, entre ellas las ganancias probables que obtendrá la compañía por concepto de la venta de los productos que elabora. Evaluar esos proyectos de acuerdo con la metodología propuesta implica determinar y cuantificar en primer término cuáles eran las necesidades de los productos o servicios que se pretendían desarrollar. La metodología de evaluación de proyectos está conformada por 4 partes principales: cuantificación de las necesidades del producto o servicio, estudio técnico de ingeniería del proyecto, análisis económico y evaluación económica y análisis del riesgo. El estudio del mercado también pretende mostrar los riesgos que se presentarían para un nuevo producto, que pudiera no solo penetrar, sino permanecer en el mercado durante un tiempo razonable, es decir, por muchos años. Este apartado se subdivide a su vez en 4 partes. Cuantificación de la demanda. La demanda de un producto se puede definir como la cantidad de producto que el mercado requiere a un precio determinado. Cuantificación de la oferta. Después de que se han efectuado los análisis y pronósticos respectivos sobre la demanda del producto, se deberían realizar análisis similares sobre el oferente, es decir, sobre los productos actuales. Análisis y estrategia de precio. El primer punto que se debe considerar en una estrategia de precio es el costo unitario de producción. Si el costo unitario es muy elevado, entonces queda muy poco margen para plantear estrategias de precio. La reacción de la competencia también es muy importante. Análisis y estrategia de comercialización. Es necesario plantear una buena estrategia publicitaria a fin de fomentar que los consumidores lo conozcan y lo consuman. Estudio técnico o ingeniería del proyecto. Una vez que se ha determinado que es posible penetrar el mercado, ya sea porque existe suficiente demanda insatisfecha o debido a las estrategias de publicidad y precio planteados, el siguiente punto es contestar las preguntas clásicas de la ingeniería de proyectos: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, el que implica determinar con toda precisión el tipo de producto o servicio que se va a elaborar, y para esto se hace una descripción detallada de la composición del producto. El primer punto que se debe determinar es la localización óptima de la planta, luego resolver las cantidades que se pretende producir, llamado formalmente capacidad instalada de la planta. La siguiente etapa es describir el proceso productivo, primero verbalmente y después por medio de diagramas de flujo, como los diagramas de flujo de procesos, el diagrama sinóptico, el cursograma analítico, diagrama de bloques, diagrama de hilos, diagrama hombre-máquina o iconograma. Una vez que se ha descrito el proceso con todo detalle y se ha determinado la cantidad de producto a elaborar, se selecciona el equipo necesario. Una vez seleccionado el equipo, suponiendo que se tiene suficientes recursos económicos para ello, se calcula la mano de obra necesaria. La siguiente determinación es calcular las áreas necesarias para cada uno de los departamentos funcionales que tendrá la futura planta productiva. Para realizar este cálculo, primero se consideran todas las áreas que pueden existir claramente diferenciadas dentro de una empresa, las cuales son
recepción de materia prima y embarque de producto terminado, estacionamientos, almacenes de materia prima, producto en proceso y producto terminado, producción, mantenimiento, control de calidad, cuarto de máquinas, oficinas, sanitarios, áreas verdes, áreas de expansión. Cuando el transporte de materiales dentro de la empresa no es intenso ni costoso, se utiliza el método de distribución sistemática de las instalaciones de la planta, el método SLP, que fue inventado por Richard Muller en 1972 y se basa en 5 principios. A. Mínima distancia de recorrido. B. Utilización del espacio cúbico. C. Seguridad y bienestar para el trabajador. D. Flexibilidad del proceso. Y E. Integración total. Una vez que se ha integrado la parte física de las instalaciones, hay que diseñar la parte organizacional. Para esto se requiere primero el conocimiento de que la representación de los puestos o cargos que ocupa el personal que labora en una empresa se plasma en un organigrama y los más conocidos son jerárquico o militar. Se utiliza para representar niveles de autoridad. De escaleras. Es justamente una escalera donde el puesto de mayor jerarquía se ubica en el peldaño superior. De pastel. Es una serie de círculos concéntricos. En el círculo central aparece el puesto principal y en el exterior los puestos inferiores. De staff. Pueden existir algunas personas que colaboran en la empresa pero que no tienen autoridad, aunque su trabajo sea en los niveles jerárquicos superiores. Funcional. Es una mezcla del militar y el jerárquico. En este se describen las funciones que va a ejecutar cada una de las personas que aparecen en el organigrama, lo cual justifica su inclusión en la nómina. Análisis económico. Una vez que se ha optimizado el proceso productivo, el siguiente paso es expresar en términos monetarios todas las determinaciones realizadas en el estudio técnico. El análisis económico pretende generar las cifras que sirven de base para el cálculo de la rentabilidad económica. A fin de efectuar este análisis, es necesario que el ingeniero industrial tenga un conocimiento sólido sobre las leyes hacendarias del país, ya que se tratarán temas como los cargos de depreciación de activos, las definiciones legales de los diferentes tipos de activos y pago de impuestos, entre otros. Contablemente, activo se define como todos los bienes y propiedades de la empresa. Los 3 tipos de activos son el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. La diferencia radica en que para los activos fijo y diferido, la inversión que se hace se puede recuperar en su totalidad por medio del mecanismo fiscal conocido como depreciación y amortización, mientras que la inversión hecha con el activo circulante no se puede recuperar por este medio, dada la naturaleza líquida de este activo. Es importante señalar que el único activo fijo que no disminuye su valor por cualquiera de las causas señaladas es el terreno. Por lo tanto, la información que hay que generar inmediatamente después de establecer la inversión inicial son los cargos de depreciación y amortización, los porcentajes anuales de los cuales se recuperan cada uno de los activos fijos y diferidos. Están declarados en las leyes hacendarias locales. Falta considerar el tercer tipo de activo, el activo circulante. Mientras los activos fijos y diferidos no pueden ser vendidos por la empresa sin dañar los sistemas productivos, administrativos o de ventas, para el caso del activo circulante es lo opuesto. Contablemente, pasivo es una obligación o una deuda adquirida por la empresa. La siguiente determinación del análisis económico son los costos totales de operación. Cuando se dice operación se incluyen las 3 áreas básicas: producción, administración y ventas. Dentro de los costos de producción se pueden mencionar la materia prima, envases y embalajes, energía eléctrica, agua, combustibles, mano de obra directa e indirecta, control de calidad y mantenimiento. En el área administrativa, en cambio, los costos se pueden clasificar en sueldos y salarios, gastos de oficina, incluyen material de oficina, insumos de computadoras, mantenimiento de equipo de oficina básicamente para computadoras y la depreciación de equipos. Evaluación económica y análisis de riesgos. Cualquier inversionista tiene muchas opciones para invertir su dinero. Para observar cómo se planea y se decide la inversión en la nueva unidad productiva, la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué invierte una persona?
Cuando alguien tiene un poco de dinero de sobra, puede optar por dos alternativas: gastar el dinero o invertirlo. Si lo gasta, va a tener un consumo y esto le dará una satisfacción. Si decide invertir, entonces el inversionista espera que la cantidad de dinero sea mayor en el futuro de lo que tiene en el presente. Para tomar una decisión, el inversionista tiene varios elementos de juicio: determinar con base en el riesgo del negocio la tasa mínima aceptable de rendimiento, calcular con ciertas bases la inversión necesaria y la ganancia neta después del impuesto, saber que para comparar adecuadamente el valor del dinero que se va obteniendo a lo largo de los años, como los flujos netos de efectivo, es necesario comparar esos flujos de efectivo con su valor equivalente en un solo periodo. Conocer la fórmula básica de la ingeniería económica que le permite trasladar el dinero a su valor equivalente a cualquier periodo. Planeación financiera de la empresa. Las necesidades de planeación financiera son en varios sentidos. El primero es buscar fuentes de financiamiento para la nueva entidad productiva. El segundo es saber administrar adecuadamente el capital de trabajo, lo cual incluye buscar y tomar las mejores alternativas de inversión cuando la empresa tiene excedentes de efectivo. La ingeniería económica le muestra al ingeniero industrial cómo analizar las propuestas de financiamiento para elegir la mejor. Una situación adicional que se presenta comúnmente es qué hacer con los excedentes de dinero. Cuando la empresa ya no está en operaciones y genera ganancias, hay que analizar todas las alternativas de inversión disponibles en el mercado. El factor determinante aquí también es el plazo de inversión. Si se tiene un excedente, pero se sabe que se necesitará de ese dinero en el corto plazo, menos de un año, hay disponibles ciertas alternativas. Pero si el excedente no se necesitará por más de un año, entonces las opciones para invertir ese dinero son muy distintas. Capítulo 11. La empresa vista como un conjunto de sistemas. En su forma más simple, el sistema es un conjunto de elementos relacionados. Desde este punto de vista, como sistema se puede considerar casi cualquier cosa. En 1954, Ludwig von Bertalanffy creó muchos de los conceptos de sistema que se siguen vigentes en la actualidad. La empresa productiva, es decir, la industria como tal, nació con la revolución industrial que se suscitó en 1765. Toda la producción de bienes manufacturados como vestidos, zapatos, herramientas, entre otros, se elaboraban de forma artesanal. Con la máquina de vapor de James Watt se inició, aunque de manera lenta, la producción en masa de todos los productos y con ello nacieron también las primeras industrias propiamente dichas. Una vez creado el sistema, viene una fase de evaluación. Si se aprueba esta fase, lo siguiente es su implantación, para constatar que funciona en la realidad tal y como se diseñó. Para llegar a un acuerdo en esta etapa es necesario desarrollar los parámetros contra los cuales se va a comparar el desempeño del sistema en la realidad para decidir si está funcionando adecuadamente. Para tener la certeza de que el sistema está generando los resultados que se esperaban en el diseño, también es necesario llegar a un acuerdo básico sobre el tipo de método que se empleará para medir los resultados. Para ello, los sistemas se han clasificado en sistemas duros y blandos. Los sistemas duros son los sistemas físicos cuyo desempeño siempre se puede medir con facilidad. Por ejemplo, un automóvil. Su eficiencia se puede medir por su rendimiento en los kilómetros recorridos por el litro de gasolina consumida. La empresa como un sistema diseñado por el hombre. En 1954, von Bertalanffy desarrolló su teoría de sistemas y un poco antes, en 1947, Norman Wiener propuso el concepto de cibernética, a la que definió como el estudio de los mecanismos que utilizan las células para enviar mensajes. Y desde entonces el concepto de empresa o de industria empezó a cambiar. El concepto de empresa cambió porque el hombre empezó a diseñar las empresas a semejanza del cuerpo humano, es decir, formada por sistemas. El hombre todavía no sabía cuál sistema industrial correspondía a un determinado sistema del cuerpo humano, pero pronto emergió su creatividad y su ingenio. Con la invención de las computadoras de alta capacidad y velocidad, los científicos de las ciencias de la información y de la computación establecieron lo que ahora se conoce como ERP, que se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una empresa, desde producción o distribución o incluso recursos humanos.
Las principales ventajas de estos sistemas son automatización de procesos de la empresa, disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma, integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa, ahorro de tiempo y de costes. Características de los sistemas industriales. Es un conjunto de elementos, está formado por sus subsistemas y a su vez forma parte de un sistema mayor, está formado por partes o elementos organizados, tiene entradas y salidas, tiene un objetivo. La industria es un sistema creado por el ser humano, quien le ha asignado su objetivo. Siempre hay forma de evaluar su desempeño y siempre hay forma de optimizar su desempeño. A continuación se describen las diferentes áreas de una empresa bajo el enfoque de sistemas. Ventas, su objetivo es dar a conocer el producto. Distribución es el área cuyas actividades hacen llegar el producto desde su origen hasta el consumidor. Almacenes. Los almacenes pueden ubicarse dentro o fuera de la empresa. Su función es resguardar temporalmente cualquier artículo. Producción es el subsistema encargado de agregar valor a la materia prima por medio de su transformación aplicando procesos. Mantenimiento. El subsistema de mantenimiento se refiere a las actividades involucradas a fin de que los equipos operen de la manera para la cual fueron diseñados sin perder eficiencia en su operación. Control de calidad. La calidad incluye las actividades de control estadístico y gestión o administración de la calidad. Finanzas. Es un sistema que maneja en forma exclusiva dinero e información y esto reviste gran importancia para los propietarios, pues son las bases que ellos por lo general tienen para tomar decisiones. Recursos humanos. Los recursos humanos son el principal activo de toda organización, pues son quienes mueven materia prima, productos, información y dinero. Por tanto, la adecuada selección y capacitación de estos es vital para el buen desempeño de cualquier empresa. Dirección general. La dirección de una empresa, como su nombre lo indica, es la que debe dirigir el rumbo de la organización. Capítulo 12. La contaminación y gestión de la contaminación proveniente de los procesos industriales. Problemas globales. Destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, desaparición de selvas, extinción de especies, escasez del agua. El suelo sufre una severa contaminación en cualquier hábitat. Al construir hogares en lugares donde existía vegetación se generan desechos humanos y animales que contaminan directamente al suelo y al agua. Control de contaminación en las industrias. Conciencia del programa Tecnología, el capital. Iniciar la solución a largo plazo. Junto con otros especialistas, será el encargado de desarrollar tecnologías más eficientes y baratas para combatir la contaminación, convencer a los propietarios para mejorar el medio ambiente. Contaminación del agua y métodos de prevención y bioremediación. Agua potable, libre de microorganismos patógenos, mínimo de compuestos químicos, debe ser incolora e insípida. Se analiza a través de mediciones físicas, químicas y biológicas. Principales contaminantes biológicos en las industrias: la industria del papel y la industria de alimentos. Contaminantes: bacterianos, químicos, orgánicos, detergentes. Uso de sistemas integrales de tratamiento. Para potabilizar el agua se han puesto en práctica sistemas integrales a base de filtros. Estos pueden potabilizar aguas turbias o poco contaminadas. Principales contaminantes: fosfatos, asbesto, petróleo, materia orgánica degradable, dióxido de carbono, mercurio, plomo y cadmio. Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento primario para eliminar los contaminantes, que son más sencillos. Elimina el 40 a 60% de los sólidos en suspensión. Procesos: depuradora y trituradora, cámara de arena, sedimentadores, flotación, digestión, desecación. Tratamiento secundario: reduce la cantidad de materia orgánica en el agua. Procesos: filtro de goteo, fango o lodo activado, estanque de estabilización o laguna. Tratamiento terciario: para eliminar los contaminantes que persisten después de los dos primeros tratamientos. Procesos: absorción y adsorción. Contaminación del suelo y procesos para el tratamiento de los contaminantes. Principales contaminantes del suelo y su origen: nitratos y nitritos, aguas residuales, abonos nitrogenados. En los plaguicidas son las actividades agrícolas
floricultura, manufactura de lana y alfombras, el petróleo, las actividades de extracción de petróleo, materia orgánica biodegradable, la basura urbana, doméstica e industrial, desechos sólidos, las actividades domésticas, municipales, bacterias patógenas, excretas animales y humanas, los fluoruros, producción de acero, aluminio, abonos y fosfatos, mercurio, proceso de minería y refinación, plomo, industria de la fundición, industria metalmecánica, y el cadmio, la minería metalúrgica y plásticos. Relleno sanitario, esta es la forma más fácil y barata de disponer de los desechos domésticos y algunos industriales. Incineración, este es un método que elimina los microorganismos, los olores, evita la putrefacción y reduce el tamaño y el peso de los residuos hasta un 70% de peso y tamaño originales. Recuperación de materiales para reciclar. A principios del siglo XXI, el reciclaje empezó a tener influencia en la población. Los envases de aluminio se reciclan y se utilizan para hacer puertas y ventanas previas a un tratamiento. El PET se recicla y se reutiliza para envasar bebidas. Elaboración de composta. Se define como material proveniente de la degradación química y biológica de materia orgánica que es bioquímicamente activa. Principales contaminantes del aire y su tratamiento. La mayoría de los contaminantes son sustancias que se encuentran en el ambiente. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, las partículas aerotransportadas, óxidos de nitrógeno, gases oxidantes, olor del aire, entre otros. Categorías. Particulados son cuerpos diminutos suspendidos en el aire, ya sea sólido o líquido. Las actividades humanas son las principales causantes. Consecuencias: bronquitis, efisema y enfermedades cardiovasculares. Gases: óxido de azufre, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, oxidantes, fotoquímicas, elementos y sustancias tóxicas y olores. Procesos para tratar a los contaminantes del aire. La gestión de contaminación en los procesos industriales. ISO 14000, Sistema de Administración Ambiental. Consecuencias de dos acontecimientos: la Ronda de Uruguay, en la que se firmó la GATT 1994, y la Cumbre de la Tierra en Brasil en 1992. Beneficios: para la empresa, para los países en vías de desarrollo, para los consumidores, para el planeta que habitamos. Capítulo 13. Ergonomía. Ergonomía, o estudio de los factores humanos, es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. El término ergonomía fue propuesto en 1857 por el estudioso naturalista Wojtek Jarzembowski, quien, basándose en sus estudios de las leyes objetivas de la ciencia sobre la naturaleza, propuso un modelo de actividad humana. Alrededor de 1857, Frederick Taylor, con su obra Organización Científica del Trabajo, aplicó experimentos elementales de trabajo. Si analizamos la ergonomía desde la óptica del enfoque de sistemas, es preciso considerar en primer lugar que cada sistema tiene algún objetivo o propósito. Un sistema se define como un conjunto de elementos que se relacionan e interactúan unos con otros para lograr un objetivo en común. Para diseñar y construir herramientas, máquinas y lugares de trabajo que se adapten al trabajador, se requieren del conocimiento de las medidas y de los movimientos de las partes del cuerpo, que son decisivas para la realización de un trabajo en particular. La edad, el sexo, la cultura, la complexión entre hombre y mujer y la ocupación son variables determinables para diseñar productos que vayan a usar ambos. La ergonomía hace uso de la antropometría para conocer de manera correcta las dimensiones corporales del ser humano y poder adaptar estas a las máquinas. La antropometría trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. Existen dos clasificaciones de la antropometría. La antropometría dinámica, que estudia al ser humano en movimiento, es decir, cuando el hombre está parado, con los brazos extendidos, con las piernas, tórax y manos y dedos en movimiento, y la antropometría estática, que estudia al hombre en condiciones de reposo.
Un buen diseño ergonómico debe tomar en consideración los movimientos, las posturas y la visibilidad del trabajador. Movimientos. En este aspecto se deben tomar en consideración los movimientos de inclinación o rotación que debe hacer el trabajador en su plano de trabajo. Posturas. Si la tarea del trabajador requiere de estar de pie, sentado o tirado en el piso como los mecánicos, al momento de arreglar un coche es lógico que los movimientos de cada una de las posturas serán diferentes. Por tanto, hay que tener en cuenta las posiciones y los ángulos que se requieren para llevar a cabo movimientos con los brazos, con las piernas, con la cabeza o bien la rotación de todo el cuerpo. Visibilidad. En su plano laboral, el trabajador debe ubicar visualmente tanto los tableros como los controles que tenga que revisar o accionar para desarrollar sus tareas. Sistema entorno. Los factores físicos que intervienen en el entorno son la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones y la presión atmosférica. Todos estos factores juntos y en valores anormales pueden generar un ambiente laboral adverso a la salud del trabajador. Iluminación es la cantidad y calidad de luz que incide sobre una superficie. Consejos útiles respecto a la iluminación. No utilice superficies reflejantes en el área de visión del trabajador, ya que el reflejo provoca distracción, incomodidad y fatiga visual. Para los lugares donde se realizan tareas finas, delicadas o con piezas muy pequeñas, es conveniente utilizar dos tipos de iluminación, una para el alumbrado general y una específicamente para el área de trabajo. Un aspecto importante a cuidar es que la iluminación para el área de trabajo no deslumbre o moleste al trabajador, por lo que debe contar con pantallas y permitir el ajuste de su altura para adecuarse a las características de cada usuario. Ruido se define como un sonido no deseado o un sonido desagradable o molesto. Combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido y a menudo resulta ser más barato que cualquier otro método. Para aplicar este método puede ser necesario sustituir alguna máquina que genere ruido. Concluyendo el presente estudio, se tiene como resultado el trinomio hombre-máquina-entorno, el cual reúne las condiciones que cada uno de los sistemas debe tener para que su funcionamiento sea correcto. La finalidad de este trinomio es que la operación de uno de los componentes no altere a los otros dos, sino que su operación sea estable y los tres interactúen de manera correcta, para que se cumpla la finalidad de la ergonomía, brindar confort y seguridad al individuo en su puesto de trabajo. Muchas gracias por su atención.